Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos entonces a hablar un poco de los teoremas de existencia y unicidad. Pero antes de eso vamos a introducir entonces lo que se llaman los campos direccionales. Los campos direccionales, esto es una noción asociada a las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que ver como una observación previa es que no toda ecuación diferencial ordinaria tiene solución, ¿ok? No podemos resolver todas las ecuaciones diferenciales ordinarias que nos encontramos en la vida. Si fuese así, bueno, fuésemos felices, pero no es así. La realidad es que algunas se resuelven de forma algebraica, pero hay otras que se resuelven por aproximación, se resuelven por métodos se resuelven mediante, ¿cómo decirlo? Se resuelven aproximando, si me permiten el término, aproximando gráficamente o de forma geométrica, pero vamos a decir gráficamente las curvas integrales. Las curvas integrales de la ecuación diferencial. ¿Ok? Aquí importante es que estamos trabajando en lo sucesivo. Vamos a hablar de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ok? De orden 1. ¿Ok? Entonces, esa es una primera observación. Y la otra observación importante que hay que hacer es, o la otra pregunta que podemos plantear no es ¿qué pasa si la solución de la ecuación no es única? ¿Con qué nos quedamos entonces? Y eso va a depender mucho de lo que estemos modelando, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar diciéndoles que la idea aquí es entonces estudiar ecuaciones del tipo y' igual a f de xy. A esta ecuación vamos a llamarla 1. Y una solución de 1, vamos a decir que una solución de 1 es una curva, vamos a llamarla y igual a phi de x, tal que su gráfica, cuando uno la haga en el plano xy, tenga por pendiente y' igual a f de xy. En cada punto, vamos a escribirlo así, de coordenadas x, y. ¿Ok? Entonces, a la gráfica de esto se le llama curva solución. La gráfica, lo escribo así, la gráfica de phi es la curva solución de 1, por supuesto. Esta es una gráfica que está en el plano, esta gráfica está en el plano XY, pero va a tener por pendiente, repito, por pendiente, la pendiente vamos a llamarla m, a la función f de xy. ¿Ok? Y ahora sí, como m va variando, dependiendo del punto, las pendientes van a ir variando dependiendo de los puntos en donde nos coloquemos, ¿verdad? F de x, y. Dependiendo de los puntos donde nosotros nos coloquemos, esto va a generar una familia de pendientes a su vez. O sea que, vamos a decirlo así, un campo de pendientes o entre paréntesis, o de direcciones, va a ser el conjunto de todas las rectas con pendientes m.
¿Ok? Entonces fíjense que ya estamos trabajando cuando tomamos todas esas curvas, todas esas pendientes, eso ya nos genera otro objeto, otro conjunto. Y eso es lo que estamos llamando los campos direccionales. ¿Ok? Entonces vamos a presentarles un último concepto para poder empezar a establecer ejemplos. Una isoclina, vamos a llamar o llamaremos a lo sucesivo a una isoclina. Una isoclina es una curva de la forma f de xy igual a c con c constante. ¿Ok? Entonces la isoclina es cuando nosotros igualamos a la función f de nuestra ecuación 1. De esta manera la igualamos a una constante. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos para visualizar todo lo que hemos comentado o todo lo que hemos introducido. Ejemplos. Tenemos esta ecuación diferencial y' igual a menos i. En esta ecuación, en este ejemplo, nuestra función f de xy va a ser igual a menos i. Entonces, aquí vamos a buscar, por ejemplo, vamos a plantearnos esto. Las isoclinas. Las isoclinas van a venir dadas por las ecuaciones del tipo menos i igual a c. ¿Ok? Con c perteneciente a los reales. Entonces, por ejemplo, si c vale 1, nuestra primera isoclina sería y igual a menos 1. Si c vale, por ejemplo, 2, otra isoclina sería i igual a menos 2. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Que asociada a esta ecuación, la voy a volver a traer por acá, y' igual a menos i, cuando ustedes grafiquen en el plano xy, este es el eje de las x, este es el eje de las y, las isoclinas son rectas paralelas. Van a ser rectas paralelas a este eje, ¿verdad? Al eje de las abscisas. Vamos a hacerlas un poquito más chiquitas. Ok, las isoclinas van a estar por aquí. Vamos a tener nuestras isoclinas por acá, ¿verdad? Dependiendo de qué constante nosotros tomemos, qué constante nosotros consideremos, esta va a ser las isoclinas, ¿ok? Y son pendientes paralelas, repito, a este eje. Entonces, la solución explícita de esta ecuación la vamos a obtener mediante el método de separación de variables. Por ahora, permítanme, digamos, no vamos a resolverla, pero sí vamos a hablar un poquito de su naturaleza. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo, por un momento. Pensar en la ecuación y' igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? En este caso, las isoclinas van a ser funciones de la forma x cuadrado más y cuadrado, y la expresión f de xy es, obviamente, x cuadrado más y cuadrado, en este ejercicio concreto. Entonces, si ustedes miran un poco, asociado a esta curva, cuando hacemos x cuadrado más y cuadrado igual a c y pedimos que c sea mayor que 0 para que esta identidad tenga sentido, lo que estamos obteniendo son círculos concéntricos con respecto al origen. Y esa va a ser nuestra familia de isoclinas, que dependiendo, acá van a ser círculos de radio raíz de c y el centro va a ser de coordenadas 0, 0. ¿Ok? Entonces, así podemos seguir estableciendo otros ejemplos. Pero lo importante aquí es hablar del teorema de existencia y unicidad. ¿Ok? Vamos primero a comenzar planteándonos un ejemplo. Supónganse que se quiere resolver esto. Derivada de y con respecto a dx igual a 2 raíz de y, por ejemplo. Y tenemos
la condición inicial y sub 0 igual 0. Si ustedes miran esta ecuación diferencial con esta condición, pues ustedes podrán creer que ustedes pueden verificar, mejor dicho, que considerando y1 igual a x cuadrado o definiendo y sub 2 como 0, esta función y esta función, aunque sea una constante, aunque sea 0, esto se puede pensar como una función constantemente igual a 0 para todo valor x. Estas dos son soluciones de esta ecuación con esta condición inicial. ¿Ok? Efectivamente, ambas, esta y esta, son soluciones. Son soluciones de esto que está acá. ¿Ok? Ustedes verifiquen para ustedes, porque cuando al derivar acá y sustituyan, la derivada de esto sería 2x acá de este lado, y cuando ustedes miren acá y sustituyan, les vuelve a dar lo mismo. Claro, esta es una solución para cuando x es positivo, para que tenga sentido la raíz, por supuesto. Y satisfacen la condición de que en 0 esto vale 0 y en 0 esto vale 0. Entonces aquí tenemos que una misma ecuación diferencial puede tener dos soluciones. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. La pregunta a plantearnos en este contexto es: ¿cuándo un problema con valores iniciales tiene solución única y dónde está definida? ¿Ok? Esa es la pregunta que se quiere establecer. Y eso es motivado por los siguientes ejemplos o por las siguientes situaciones. Un primer ejemplo, consideren la ecuación y' igual a y cuadrado con la condición inicial y sub 0 igual a 1. Bueno, la solución de esta ecuación va a ser pensar en y igual a 1 menos x con x perteneciente a los reales menos el punto 1. No es difícil de verificar esto, se los dejo a ustedes, simplemente deriven y sustituyan acá, eleven esto al cuadrado, sustituyan acá, y cuando y vale 0, obviamente cuando ustedes evalúan acá en 0, esto da igual a 1. Entonces aquí tienen una solución al problema. ¿Ok? En este caso la solución va a ser entonces esta gráfica. Si este es el eje de las x, este es el eje de las y, pónganle que por aquí hay una asíntota a nivel 1, vamos a obtener una gráfica en y sub 0 vale 1, o sea, una gráfica que hace así y que hace así. ¿Ok? Una hipérbola. ¿Ok? Tenemos eso. Entonces, esa sería aproximadamente nuestra solución en este caso. Pero también, si nosotros aquí, por ejemplo, cambiamos la condición inicial y colocamos y sub 0 igual a 2, por decir algo, entonces la solución de esto va a cambiar. O sea, la solución al problema va a ser otro, pero va a cambiar ligeramente. La solución acá va a venir dada por y igual a 1 menos 2x. Y ahora acá x va a estar redefinido en los reales menos, hay que sacar el punto 1/2, porque en 1/2 este denominador se me anula. ¿Ok? Entonces el dominio, aquí lo que quiero que visualicen es que el dominio cambia. El dominio de la solución de una función cambia dependiendo de la condición inicial. ¿Ok? La condición inicial es importante. La condición inicial determina muchas cosas. Y eso lo establece, entre otras cosas, el teorema de Picard. El teorema de Picard dice lo siguiente: sea R un rectángulo en el plano XY. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que R es de la forma A por B
por C por D, por decir algo. Esto entre paréntesis. Podemos suponer eso. ¿Ok? Sea un punto de coordenadas x0, y sub 0 dentro del rectángulo, en el interior de R. Es importante que estemos dentro del rectángulo y no en el borde, ¿ok? Si la función f y la derivada parcial de f con respecto, en este caso, a la variable y. Recuerden que f, estamos diciendo que depende de dos variables, de x y de y. Y que de y puede perfectamente depender de x, ¿ok? Entonces, si esto ocurre, ¿verdad? Si estas dos funciones son continuas en R, si ambas son continuas, entonces existe un intervalo I contenido en AB. AB es este primer intervalo acá cuando definimos nuestro rectángulo R. AB es la proyección con respecto al eje de las abscisas del rectángulo. Existe entonces I contenido en AB con centro centrado, ese intervalo I centrado en x sub 0, tal que este sistema que vamos a escribir, y' igual a f de x, y, con la condición inicial de y de x sub 0 igual a y sub 0, esto aquí apretadito tiene solución, aquí apretado, tiene solución única. Eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dicen. Vamos a ver si logro enfocar un poco aquí mejorcito, así apretadito. Eso es lo que nos dice el teorema de Picard, que si estamos trabajando en un rectángulo en el plano XY y colocamos tomamos un punto dentro del interior del rectángulo y tenemos la hipótesis de que tanto f como la derivada parcial con respecto a y de la función f son continuas en R, entonces podemos encontrar un rectángulo más chiquitico, un intervalo más chiquitico acá con respecto a la primera variable, tal que esta ecuación diferencial con esta condición inicial tiene solución única. Eso es lo que nos dice el teorema de Picard. El teorema de Picard va a ser muy importante porque nos establece entonces cuando hay soluciones únicas para una ecuación diferencial. Es un teorema por eso digo, de existencia, porque no te está diciendo cómo calcular esa solución. Lo que te está diciendo es que tenga fe en esta vida y busque la solución porque sí la va a encontrar. O por lo menos existe. Lo que no te dice es cómo calcularla. ¿Ok? Entonces, son útiles para eso. Este tipo de teorema nos permite saber si algo tiene o no tiene solución, pero no nos dice, insisto, cómo hallarla. Y el teorema de Peano nos dice que si nosotros tenemos un rectángulo, vamos a llamarlo otra vez AB por CD, y escogemos un punto x sub 0, vamos a ponerlo así, sean, y tomamos un punto en el rectángulo, pero vamos a ponerlo acá, insisto, en el interior del rectángulo, no en el borde. Es importante que esté adentro. Sean y tal. Si la función f de x y es continua, en R, entonces esta y' igual a f de x y con la condición x y de x sub 0, igual a y sub 0, tiene solución. Fíjense que el teorema de Peano es un teorema más débil que el teorema de Picard. ¿Por qué más débil? Porque solamente estamos pidiendo continuidad de la función, pero no estamos hablando nada con respecto a las derivadas.
No obstante, si pedimos nada más continuidad de esto, vamos a tener que esto va a tener solución. Lo que pasa es que aquí no tiene por qué ser única. El teorema de Peano nos garantiza la existencia de la solución, pero no nos garantiza la unicidad. ¿Ok? Entonces, vamos a, ya para ir cerrando los resultados de este video, vamos a comentar rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando miramos y' igual a y cuadrado, con la condición de esta, y sub 0 igual a 1, bueno, observamos que si nosotros identificamos y cuadrado con f de x, y, esto es continuo. Esta función es continua para todo rectángulo contenido en R2. Entonces, aquí simplemente basta considerar, por ejemplo, un rectángulo que tenemos el punto de coordenadas. Es mirar, este sería nuestro punto de x sub 0 y y sub 0. ¿Ok? Es trabajar alrededor de este punto. Es trabajar. Pero fíjense un poquito más. Si miramos la derivada parcial de f con respecto a dx, da 0. Y si miramos la derivada parcial de f con respecto de y, esto es 2y. Y ahí tenemos que estas son continuas. Estas son dos funciones que son continuas. Y como son continuas, el teorema de Picard nos dice que este problema va a tener solución única. Que podemos hablar de solución única en este caso. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si miramos esta ecuación, esta situación, pues, x por y' igual a 2y, con la condición inicial y de menos 1 igual a 1. Entonces acá, fíjense, despejando un poco, y' sería 2y entre x, o sea que nuestra función f de xy, en este caso va a ser 2y entre x. Bueno, esta función, fíjense que esta función f no es continua en el eje x igual 0. ¿Ok? O sea, ella va a tener problemas cuando nosotros nos ubiquemos en 0. No está definida para x igual 0. Pensada como una función en dos variables, el dominio de esa función va a tener problemas justo cuando nos paremos en este eje. Si x vale 0, este es el eje de las x, este es el eje de las y. Si yo pienso en puntos de la forma x, y, pero me permito acá, o sea, esta función va a tener problemas en puntos de la forma 0, y, no importa qué ordenada tengamos acá. O sea, sobre este eje va a haber problemas. ¿Ok? El dominio de esto es todo el plano R2, pensado en dos variables, va a ser todo el plano R2, excepto este eje que está acá. Entonces, allí, ya las condiciones del teorema van a fallar. Y aquí, bueno, esto es una función donde va a fallar entonces el tema de resolverlas. Va a tener que tener cuidado para resolver esto, tratando de obviar esta condición que está acá, este pedazo que está acá. Y también va a haber problemas con la unicidad.